testigos, afirmó verse a sí mismo observarse desde el closet, con una sonrisa que no era humana. Si ves este video de noche, y estás solo, se recomienda no voltear hacia las puertas de tu casa. Algunos dicen que, al escucharlo, algo podría comenzar a imitarte desde el otro lado. Antes de que existieran los youtubers famosos. Antes de los títulos llamativos en mayúsculas con emojis. Existió una era donde el miedo venía en baja resolución, y era narrado por una voz que no mostraba emociones, Loquendo. Este video es un viaje a esa era oscura y mágica del viejo YouTube hispano. La era donde Loquendo fue el rey del terror digital. Loquendo es una empresa italiana fundada en 2001 que desarrollaba software de síntesis de voz, principalmente para empresas de telecomunicaciones. Pero su popularidad en internet explotó cuando los usuarios descubrieron que podían usar el programa para narrar textos, sin necesidad de grabar su propia voz. En la comunidad hispana, las voces más usadas fueron Jorge y Carlos. Ambas masculinas, robóticas y sin emoción aparente. A partir de 2007, con la expansión de YouTube en Latinoamérica y España, muchos jóvenes sin micrófono comenzaron a hacer vídeos narrados con Loquendo. El primer video con Loquendo en español, es el video estilo Rito. Subido el 22 de mayo del 2006 por el usuario Zingaz, entregándonos esta joyita. Lo tengo quemao. Ajajamja, asakta. Loquendo y Dorito, están aquí. Ese video no era de terror. Pero marcó el primer paso. La comunidad hispana acababa de descubrir que podía crear contenido narrado, sin necesidad de hablar, lo que al principio se usaba para tutoriales, gameplays, memes o top 10, muy pronto se convirtió en la voz favorita para narrar cosas oscuras. Loquendo dejó de ser una curiosidad, y se convirtió en una herramienta para el miedo. Entre 2009 y 2012, comenzó un fenómeno: el terror narrado con Loquendo. Usuarios anónimos, con pocos recursos, creaban vídeos sobre temas paranormales, teorías extrañas y creepypastas caseros. Durante mucho tiempo, el rincón más oscuro de YouTube no estuvo en los vídeos con sangre falsa o screamers baratos, sino en esos relatos contados con esta voz robótica, sin emoción. Lo que antes se usaba para explicar cómo poner trucos en GTA, instalar Ares sin virus, empezó a volverse inquietante. En algún punto, los mismos usuarios que antes hacían tutoriales o tops de humor, comenzaron a contar historias de miedo. Y no eran actores, ni escritores. Eran adolescentes con una computadora lenta, sin micrófono, pero con mucha imaginación. Una canción mañosona en bucle, y una voz que, sin emoción alguna, decía: lo que voy a contar me pasó hace unos años. Tenía 12 años cuando descargué un archivo extraño en mi computadora. Así comenzaban decenas, cientos de vídeos. Historias de cartuchos embrujados, personajes que cobraban vida, juegos que se cerraban solos o que te hablaban. No eran narraciones perfectas, pero había algo en ellas. Algo crudo. Algo que sentías que venía de una experiencia real, o al menos eso querías creer. Estos canales no tenían una intro épica. Hola, pendejos de No mierda. tenía edición avanzada. Pero sus títulos eran magnéticos. Vídeos como estos se compartían entre amigos por Messenger, o se veían a escondidas en cibercafés. Había algo prohibido en ellos. Algo que no estaba bien ver, pero que igual querías ver. Uno de los espacios donde Loquendo se volvió leyenda fue el universo de GTA San Andreas. Su mapa gigantesco, lleno de zonas vacías, generó teorías y mitos como si fueran reales. El legendario Trolencio 911 subía compilaciones con títulos como El misterio del motel Jefferson, con Loquendo relatando creepypastas. No hay que olvidar los otros canales y todos los vídeos de apariciones de Pie Grande, La Llorona en los cementerios y apariciones del Chupacabras. Pero el terror con Loquendo no se quedó en videojuegos. Muy pronto llegaron las teorías perturbadoras de caricaturas. Vídeos como La verdadera historia de Rugrats, donde Angélica imagina a todos los bebés porque en realidad están muertos. O la teoría de Ed y Eddie, donde todos los niños viven en un limbo postmortem, por eso no hay adultos.
¿Cómo olvidar también a El Suicidio Calamardo, uno de los más bizarros hasta con restricción de contenido por YouTube? Una leyenda que aseguraba que existía un capítulo en donde Calamardo se quitaba la vida. Con imágenes perturbadoras, sonidos reales de gritos y ojos hiperrealistas. Y lo curioso es que muchas de estas teorías eran tan detalladas, tan convincentes, que terminabas creyéndolas. O al menos, no podías dejar de pensar en ellas cuando volvías a ver los episodios. Locuendo las contaba sin dramatismo, sin exageración. Solo te presentaba la información, como si siempre hubiera estado ahí. Como si el dibujo animado nunca hubiera sido para niños, sino para advertirte de algo. ¿La verdad estaba oculta ante tus ojos? Ahora nos preguntamos, ¿por qué a Loquendo le fue tan bien con el terror? Internet no era como ahora. En esos años, entre 2007 y 2012, casi todo el contenido era nuevo, extraño, sin filtros. Las redes sociales no estaban tan presentes, y la mayoría no sabía distinguir qué era real, y qué no. Éramos más inocentes, más crédulos, más curiosos. YouTube era una selva. Cualquiera podía subir un video, y si tenía un título extraño, una miniatura perturbadora y una historia que decía esto pasó en verdad, te lo creías. O al menos, querías creértelo. La mayoría éramos niños o adolescentes usando la computadora de la casa, en secreto, de noche. Nos metíamos a YouTube o a foros como Taringa, buscando vídeos malditos, juegos raros o historias reales que no deberías ver. Y ahí aparecían esos vídeos narrados con locuendo. Puede parecer extraño. ¿Por qué alguien usaría una voz robótica, sin emociones, para contar una historia de terror? ¿Por qué no usar su propia voz? ¿Por qué no buscar algo más, humano? La respuesta está en lo que Locuendo no tenía. No tenía alma. No tenía expresión. Y eso lo hacía aterrador. Cuando alguien te cuenta una historia con miedo, puedes sentirlo. Puedes escuchar cómo se le corta la voz, cómo respira rápido, cómo duda. Pero Locuendo no duda, no respira, no siente. Es como si alguien o algo te estuviera contando una historia desde otro plano. Un narrador sin rostro, sin cuerpo, que solo existe para decirte lo inevitable. Me desperté de golpe. No sé por qué, pero algo me hizo abrir los ojos. Ahí estaba, una figura negra, inmóvil, parada junto a mi cama. No respiraba, no se movía, pero la sentía viéndome. Tenía la cabeza ladeada, como si estudiara mi cara en la oscuridad. Cuando parpadeé, ya no estaba. A las 3:33 de la madrugada, mi consola se encendió sola. No tenía ningún juego dentro, pero en la pantalla apareció un menú que nunca había visto antes. Los iconos eran borrosos, distorsionados, y había una opción resaltada que decía, continuar donde lo dejaste, pero yo no había jugado nada ese día. Escuchas eso con una voz humana, puedes pensar, es actuación. Es broma. Está exagerando. Pero cuando Locuendo lo dice, lo crees. Porque la voz no suena asustada. Suena como si lo supiera desde siempre. Como si el miedo no fuera ficción, sino parte de su programación. Además, Locuendo creaba una distancia perfecta entre tú y la historia. No parecía que alguien te la estuviera contando. Parecía que la historia te estaba buscando a ti. Era lo opuesto a una narración con alma. Era mecánica, automatizada. Y por eso funcionaba también en esos relatos donde la tecnología se volvía peligrosa, donde los juegos tenían vida, donde los personajes se salían del control. Tierra del Ocaso. Durante un tiempo, Locuendo fue el narrador oficial del miedo en Internet. Desde 2009 hasta más o menos 2014, no había rincón del terror digital en el que no escucharas esa voz. Era un símbolo, un aviso de que estabas por ver algo que no ibas a olvidar tan fácilmente. Pero como todo en Internet, el ciclo se agotó. Muchos de los canales originales empezaron a desaparecer. Algunos fueron borrados por YouTube, víctimas de nuevas políticas contra contenido perturbador. Otros simplemente dejaron de subir. Y es que, con el tiempo, la audiencia cambió. Ya no éramos esos niños ingenuos que creían en videojuegos embrujados o episodios perdidos. Y sobre todo, ahora sabíamos que esas historias no eran reales. Pero no importaba, porque en el fondo, lo que nos atrapaba no era la historia, era cómo estaba contada. Para 2015, el terror en YouTube ya tenía nuevos rostros, nuevas voces. Canales como Dross, que evolucionaron a una narrativa más teatral, con voz propia, música cinematográfica y guiones largos.
Y muchos de sus suscriptores venían justamente de esa era del locuendo. Porque aunque el software pasó de moda, la semilla ya estaba plantada. Locuendo ya no es tendencia, ya no es viral, ya no está en la portada de YouTube, pero eso no significa que haya desaparecido. Su legado vive en cada historia que nos marcó, en cada creepypasta que nos hizo dormir con la luz encendida, en cada video pixelado que abríamos con miedo y emoción. Fue la voz de una era, y también la semilla de un estilo. Hoy, el terror tiene muchas voces. Profesionales, narradores con voz humana, efectos de sonido, cámaras 4K, pero nunca volverá a sentirse como esos días en los que bastaba una imagen borrosa, un texto mal escrito, y la voz de locuendo para hacernos temblar. Y aún hoy, hay quienes mantienen esa llama encendida. Troyencio 911, por ejemplo, tomó la esencia del locuendo y la mezcló con comedia, terror absurdo y videojuegos. Sus sagas, creepypastas, son la evolución del Cthulhu mítico de los 2000, con monstruos, teorías y narración estilo clásico. O The Killer Slash, también conocido como TKS, que convirtió el terror narrado con locuendo en algo más elegante, más trabajado, pero conservando esa esencia cruda, como si cada historia viniera directo de los foros malditos del pasado. Ambos son ejemplos de que esto no murió, se transformó. Y tal vez, mientras existan personas dispuestas a escuchar, a escribir, a editar y a usar esa vieja voz robótica, el terror con locuendo nunca desaparecerá por completo. Gracias por mantener viva la leyenda. Gracias por ver. Y sobre todo, gracias por seguir escuchando al ratón.